Hola, buenos días. Qué bueno que me acompañan otra semana más. Gracias por estar ahí conmigo. Hoy les quiero platicar de un tema que me gusta mucho, que me apasiona. El encuentro de dos mundos. ¿Cómo ha de haber sido aquello? El encuentro de las dos Españas, de la vieja y la nueva, ¿no? Cómo nacían dos Españas, una a cada lado del Atlántico. De eso les quiero hablar, de la creación de lo que es mis dos países, ¿no? Uno de ellos donde nací y el otro donde vivo, donde he decidido vivir. Así que son dos lugares a los que amo profundamente y he tratado de entenderlos, he tratado de comprenderlos y a través de los años me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba no eran del todo ciertas o estaban con un sesgo equivocado. Y eso es lo que les quiero platicar mi punto de vista muy personal, ¿no? De lo que sucedió. Primero, vamos a remontarnos un poquito en la historia. España nace justamente con la unión de esos dos trastámara que hemos hablado, ¿no? Isabel y Fernando. Los reyes católicos se unen y entonces unen dos grandes reinos que son Castilla y Aragón. Se unen y entonces forman lo que es ahora España. Desde ese momento, porque desde el siglo XV hasta ahora sigue siendo el mismo territorio y eso es muy importante destacarlo, ¿no? Porque no le pasa a cualquier lugar, ¿no? Más bien creo que es un ejemplo, es una excepción. España y Portugal son excepciones a esta regla, ¿no? Porque luego cambiaron de formas y de todo. Y y por este lugar que es España, que es más o menos así, que es la colita, es la parte última de Europa, o el principio, si se ve de la parte africana, de la parte de África, es la entrada o la salida, como se quiera ver, del continente, pues ahí sucede como un embudo, ¿no? Todo viene a converger ahí justamente a la península ibérica. Todas las culturas pasaron por ahí. Estamos hablando de que el Homo sapiens cruzó por esta zona y desde ahí hasta la actualidad han pasado tartésicos, cartagineses, griegos, romanos, godos, visigodos, bárbaros y más bárbaros y recontrabárbaros, porque este lugar ha sido múltiplemente conquistado, pero eso también le ha permitido tener influencias exógenas, ¿no? Influencias de otras regiones, de otras partes, y eso lo ha enriquecido. También hay que tomar en cuenta que este país no tuvo el oscurantismo que el resto de Europa tuvo en la Edad Media. Este país y Portugal, porque eran lo mismo en ese entonces. Esta región del mundo no sufrió esa parte oscura de la humanidad, más o menos, porque tampoco es tan como nos lo cuentan, ¿no? Pero esa parte de la Edad Media, este país fue todo lo contrario. Este país floreció en manos de la cultura árabe musulmana, ¿no? Aquí pues florecieron la arquitectura, la gramática, las letras, la ciencia, la arquitectura, la jardinería, la agricultura, la filosofía. Hubo tolerancia religiosa, hubo mucha hubo mucho poder adquisitivo en esa época. Este lugar se volvió rico, se volvió importante, ¿no? Y también eso es importante destacarlo, porque cuando se pregunta uno por qué España descubrió América, por qué España tuvo la huella en el continente americano, porque así tenía que ser. Esta región era la más preparada tecnológicamente para hacerlo, ¿no? Aquí, pues en el capítulo anterior les hablé que justamente en esta región del mundo, pues se formó la cultura tartésica. Estamos hablando de la era de bronce y en la era de bronce pues ya conocían la metalurgia, habían dejado de ser de la edad de piedra y habían pasado a la metalurgia y eso les había dado un avance tecnológico, ¿no? Entonces es muy importante tener este contexto, ¿no? Y luego vamos a hablar de la parte de México, ¿no? En la parte de Mesoamérica, ¿no? En América, pues sufrió exactamente lo mismo. México tiene una forma como en un embudo, luego sigue Centroamérica, ¿no? En aquel entonces era lo mismo. Son como dos brazos así que se extienden, más o menos del centro norte del país hacia
hacia Panamá, el actual Panamá, ¿no? En aquel entonces era Colombia, pero hacia esa región del mundo. Luego ya viene el océano y lo que lo divide y no es imposible, pero hasta ahí llegaba, ¿no? Y luego esta parte de aquí, del centro hacia el sur, es la parte más fértil. Es la parte más fértil de esta región del continente, porque América en su morfología realmente son dos partes, el norte y el sur. Aunque es un mismo continente, podrían ser dos perfectamente, ¿no? Y entonces, en esta parte del continente americano, pues también en México se concentra esta parte de la gran riqueza, pero a diferencia de España, aquí no sufrió influencias exógenas. O sea, vinieron estos pobladores mexicas, vamos a decir, del desierto de Utah, de Arizona, de esta parte del centro de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, y empezaron a emigrar a esta zona y llegaron a esta región, donde se encontraron otras culturas que ya existían, y ahí acabó. No hubo más influencia, no llegaron los chinos, ni los japoneses, ni llegaron los bárbaros, ni los otomanos, ni el Imperio Romano, ni los griegos, nada de eso sucedió acá. Entonces, claro, esta región del mundo hay que contextualizarlo, se desarrolló, claro que tuvo una gran cultura, una gran arte, una gran filosofía, pero no éramos la cultura más avanzada del mundo, ni muchísimo menos, porque sobre todo vivíamos en la edad de piedra. Aquí no había llegado la metalurgia, aquí no se habían descubierto los metales, no habíamos avanzado tecnológicamente porque no lo necesitábamos. O sea, el pueblo mexica era el pueblo más guerrero y conquistó a través de las armas a sus enemigos. Pero sus armas eran muy rupestres, sus armas eran hachas, piedras, etcétera. O sea, no eran lanzas, jabalinas de madera, no había balas de cañón, no había mosquetes, no había barcos, no había nada de esto. De hecho, las culturas mesoamericanas, pues se conocieron entre ellas hasta acá, pero no tuvieron contacto con los incas, ni tuvieron contacto con los purépechas, ni nada de esto, ¿no? En el sur, porque no lo necesitaron. Entonces aquí también sucedió ese embudo fértil, la región que dominaron los mexicas, pues fue una región del centro del país, ¿no? Justamente del centro, 2 o 3 poblados, porque no más de eso. Lo demás eran pueblos vasallos del pueblo mexica, ¿no? Los demás estaban sometidos mediante las armas y rendían un tributo, como igual sucedía en Europa con otras culturas, como la misma cultura árabe o la misma región de Castilla o Aragón, etc. Lo mismo, recibían un vasallaje, pagaban una cuota, ya sea en especies o en personas, porque por su cosmovisión los mexicas requerían de sacrificios, ¿no? Huitzilopochtli, su dios principal, su deidad principal, era el dios de la guerra. Entonces ese necesitaba sacrificios humanos, ¿no? Entonces aquí vivíamos en una cultura desarrollada, pero no olvidemos que era la edad de piedra. Aquí vivíamos en la edad de piedra y aquellos ya habían pasado por la metalurgia y estaban descubriendo, estaban dando la circunferencia al globo terráqueo, se estaban peleando la hegemonía del planeta. Eso es lo que estaba sucediendo en ese contexto entre España y Portugal, ¿no? Y acá los mexicas estaban peleando el lago de Texcoco, porque es lo que se estaban peleando, la hegemonía del lago de Texcoco, la cual dominaron los aztecas, ¿no? Y ahí fundaron su mítica ciudad de Aztlán, ¿no? El Aztlán, se había dicho sus dioses que ahí deberían de fundar, y así se fundió Tenochtitlán, ¿no? Ese es más o menos el contexto. Bueno, y luego va a aparecer, por X circunstancia, las rutas comerciales, ya les hablé en otro capítulo, que los portugueses le cercaron el camino a los españoles por toda la costa de África, y entonces los españoles, buscando una nueva ruta, pues se encontraron una serie de islas. Tampoco se encontraron el mundo, no, se encontraron una serie de islas que colonizaron inmediatamente, y dentro de esas islas pues, emigró un personaje muy interesante, al que yo le guardo un gran respeto, si me van a disculpar mis paisanos,
Yo le guardo un gran respeto a Hernán Cortés. Hernán Cortés era un joven estudiante que había pasado por Salamanca, había estudiado Derecho, hablaba latín, o sea, no era cualquiera, ¿no? Quedó huérfano y como todos los españoles de aquella época, los jóvenes imbuidos por el espíritu aventurero, pues se fueron a conquistar el mundo, ¿no? Entonces llegó a estos territorios nuevos a hacer fortuna y la hizo. Él llegó muy joven a ese lugar, me parece que de 18 años, por ahí, muy joven. Hizo fortuna, él fue un hombre muy hábil. Aparte de ser inteligente, era un hombre astuto. Él se dio cuenta que había que vivir cerca de los indígenas del lugar. Es una estrategia que persistió luego en México. Había que vivir cerca de los indígenas para aprender de ellos, qué sembraban, cómo lo cultivaban, qué hacían, que había muchos conciudadanos que estaban empecinados en sembrar manzanas o sembrar cosas que traían de acá, y pues en esos cultivos no. Y él se dio cuenta que había otras formas de hacerlo, y además se casó con una india taína, ¿no? Él se casó con una india taína de la cual va a tener una hija en ese primer encuentro. Y luego recordemos que México tiene esta colita, que es la península de Yucatán, que da al Caribe, que justamente es lo que queda frente a esas islas que habían colonizado los españoles. Y entonces seguramente que él oyó muchos relatos, ¿no? Él ha de haber oído muchas crónicas, ha de haberse entrevistado con muchos sacerdotes, porque había comunicación en ese entonces, y se ha de haber percatado de que por ahí había algo más. Eso es algo seguro, porque él vendió lo que tenía, él de su dinero costeó una expedición, compró no sé si 9 barcos, una cosa así, compró todos los caballos que había en la isla, en fin, se habitualló, ¿no? Semillas, cerdos, gallinas, en fin, él se iba a establecer a otro lugar. Él iba, ya le había quedado chico ese lugar, y fíjate el espíritu aventurero, ¿no? Entonces eso de la conquista, pues está así como muy estrambótico. Sí hubo una conquista, pero no fue por parte de los españoles, no fue por parte de Cortés, ¿no? Cortés llega a México con esa expedición, lo primero que toca es Tabasco, y el cacique de Tabasco hacen una alianza, empiezan a hacer una alianza comercial, les empiezan a hablar, y se da cuenta, se percata de que ahí hay mucho más, ¿no? Y entonces le dan un obsequio de un número de mujeres, no me acuerdo si fueron 9 mujeres. Aquí hay que hacer un paréntesis para entender que ese tipo de obsequios que hacían los indígenas mexicanos, los originarios, los pueblos originarios, era un contrato. Ellos estaban estableciendo un contrato comercial, de tipo comercial, porque los estaban volviendo familia, estaban mezclando la sangre. Ese era el kit de la cuestión, ¿no? Le daban a la mujer, pero para que engendrara hijos, y esos hijos fueran parte de las dos culturas. Por eso era la mujer, ¿no? Ese era la clave, ¿no? Lo mismo que hacía Europa, por cierto, ¿no? Casaban a las hermanas, a los hermanos, a las primas, hacían alianzas estratégicas con diferentes reinos para asegurarse que esos dos reinos no se atacaran, o alianzas estratégicas en un momento dado. En fin, eso también sucedía aquí, ¿no? Esa es la forma en que... Y entonces así fue como llegó la que conocemos como Doña Marina. Ese es el nombre que se le da cuando se bautiza. No se sabe con certeza cuál fue su nombre originario, aunque en México le llamamos la Malinche o la Malitzin, pero no hay certeza de que ese sea su nombre, ¿no? La certeza está en el bautizo, en la fe de bautizo. Cuando llegaron esos españoles a Tabasco, las bautizaron, y a ella la bautizaron con el nombre de Doña Marina. Y Doña Marina fue obsequiada a uno de los capitanes de Hernán Cortés. Y se percató muy rápidamente que esta mujer era especial. Era especial primero porque hablaba náhuatl. Náhuatl era la lengua de los opresores. Es como hablar castellano dentro de Europa en aquel momento, ¿no? Era importante hablar castellano. Castilla, España era una hegemonía, y entonces era importante hablar castellano, ¿no? Entonces,
Ella hablaba náhuatl, tenía conocimientos del latín porque habían llegado sacerdotes al mundo maya donde ella estaba establecida. Ella provenía de un lugar del centro del país donde era un pueblo oprimido por los mexicas, por los aztecas, y entonces él se dio cuenta de esto y ella seguramente que rápidamente aprendió a hablar español. Y entonces ella fue realmente la pieza clave, si vamos a llamar a una conquista, ella fue la conquistadora, porque su papel fue vital en la fusión de esos dos pueblos. Estamos hablando del encuentro de dos culturas completamente distintas. Era el encuentro de dos mundos muy diferentes entre sí, porque estamos hablando un continente, un país que viene de absorber todas las culturas indoeuropeas, porque eso es lo que tenía España en su bagaje, viene de ser un crisol de culturas, de razas, habían avanzado tecnológicamente y luego se encuentran con hombres de la edad de piedra, porque eso es lo que se encontraron en México. Se encontraron una cultura avanzada, se encontraron grandes construcciones, pero no conocían la metalurgia, no conocían la rueda, no conocían un montón de cosas que aquí ya se conocían, ¿no? Aquí ya se construían catedrales góticas, aquí ya había una forma de trazo, aquí ya había muchísimas cosas más que las que allá no existían, ¿no? Estábamos en una etapa distinta y eso es muy importante entenderlo, porque tenemos que entender nuestra realidad, ¿no? Porque luego nos han dado un discurso grandilocuente que los aztecas eran el pueblo elegido y que nada de eso, ¿no? Los aztecas eran unos buenos tremendos, ¿no? Y los aztecas eran gente guerrera, su dios lo exigía, ¿no? Era su deidad principal, era un hombre matón, era un matón de barrio, ¿no? Era un ampón, entonces había que traerle sangre y había que sacrificarlo, ¿no? Entonces ellos eran un pueblo muy guerrero y habían conquistado una región y ya está, ¿no? Y llegaron, entonces a la hora de enterarse de lo que estaba sucediendo, dijo, no, yo voy a ir a Tenochtitlán porque ahí está la paga, ¿no? Ahí está la lana, ahí está la pasta. Y todos le advertían en su camino que a Tenochtitlán no podía llegar, que era el pueblo más poderoso de la región, que además no podía entrar a la ciudad porque la ciudad le estaba prohibida, solamente estaba permitido que ingresaran personas que habían nacido en ese territorio, y él dijo que no, que él venía en nombre de su señor, el rey más poderoso de la humanidad, que además eso sí era cierto, aunque Cortés era un hombre muy fantasioso, pero en aquel momento Felipe II era el hombre más poderoso de este planeta. Y entonces él inmediatamente se colgó esa medallita y empezó a convencer a los pueblos oprimidos. El enemigo de el enemigo de tu enemigo es tu amigo. O sea, él venía de la Hispania romana. Eso es una estrategia militar romana que se empleó muchísimas veces en España, que lo vivieron ellos. Hispania fue la parte más importante del imperio romano, ¿no? Y entonces él venía con todas esas culturas absorbidas y empezó a convencer. Y entonces empezó a formar un ejército, porque iba a llegar, estaba en un territorio donde había millones de personas y ellos eran 300. O sea, eran 300 españoles que habían llegado con él y luego se le iban a sumar otros pocos más que más adelante llegaron. Y entonces era un contingente de 400 hombres contra millones de personas. No sé, 5 o 9 millones de personas. Con toda la tecnología que tengas, es imposible que tú lo conquistes. No, la conquista no fue así, sí se conquistó, pero lo conquistaron los pueblos oprimidos. Fue una guerra civil, eso es lo que pasó, ¿no? Él encabezó una guerra civil, que es lo que realmente pasó en Tenochtitlán. Bueno, ya nos estamos adelantando. Llegó dando bandazos hasta que llegó a Tlaxcala, y de Tlaxcala el pueblo tlaxcalteca llegaría a ser muy importante para la corona española. El pueblo tlaxcalteca fue una de sus élites militares, ¿no? De Felipe II. O sea, llegaría a conquistar y a reconquistar Filipinas, ¿no? O sea, por ejemplo, los tlaxcaltecas eran grandes guerreros con los que hicieron una gran alianza, y entonces
llegaría a Tlaxcala y en Tlaxcala dijo yo voy a Tenochtitlán. Y entonces le dijeron que no, porque en todos estos trayectos y que le llevó 2 años o por ahí llegar al centro del país, pues Moctezuma le iba obsequiando cosas para que se fuera, ¿no? Porque Moctezuma ya llevaba más de 20 años siendo tlatoani, ¿no? O rey de la región. Y entonces él ya sabía que por ahí llegaba gente, ¿no? Él ya estaba enterado que llegaban barcos y que seguían llegando y que habían poblado islas y que, o sea, él estaba viendo que esas personas venían de otra parte. O sea, él, claro que no los veía como dioses ni de ninguna de las maneras, ¿no? Esto es un mito, ¿no? Que los caballos, dices, claro que no, o sea, eso no ha de haber sucedido, ¿no? Eran grandes guerreros y estaban peleando por el dios más importante que para ellos era Huitzilopochtli, ¿no? O sea que no, esto no sucedió así. Y a la hora que llegó a Tenochtitlán, pues no lo pudo evitar Moctezuma, ¿no? Entonces Moctezuma lo que hizo es recibirlo. De ese encuentro, yo recuerdo a mi padre, que era un apasionado, siempre leyó Crónica de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Yo lo leí, era un tocho así, una encuadernación preciosa en piel que mi padre tenía, me parece que del siglo XIX. Era un libro precioso, precioso, precioso. Y entonces ahí narra que Moctezuma, porque también Bernal del Castillo era un hombre muy fantasioso. Bueno, estamos hablando de que quería granjearse el favor del hombre más poderoso del planeta, que era Felipe II, ¿no? Y entonces él narra que en ese encuentro Moctezuma apareció con cientos de colibríes volándole, ¿no? Porque claro, en la mitología mexica, el colibrí es el alma del guerrero. Entonces él estaba llevando a sus ancestros. Mira, me emociono de contarlo porque esa parte de la narración es muy bonita. Y entonces se encuentran y Moctezuma le da la mano a Cortés y lo lleva de la mano a Tenochtitlán. Ya le habían advertido a sus aliados mexicas, sus aliados tlaxcaltecas, que el que entraba a Tenochtitlán no salía. Pues él entró, porque él era un hombre seguramente muy inteligente, muy hábil, y tenía la certeza de lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces se fue, vivió en Tenochtitlán, bajo el amparo de Moctezuma, pues 10 meses. Le dio el palacio de Azcayatl, que era el padre de Moctezuma. O sea, él vivió en el palacio del padre, en la casa de los padres de Moctezuma. O sea, vivieron 10 meses, ubicó a sus gentes, a sus militares. Cuando le llegaron noticias a Cortés de que el gobernador de la isla había mandado a un contingente de soldados, porque claro, se había mostrado receloso, ¿no? Siempre tuvieron una gran rivalidad con Cortés, porque claro, él se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y entonces mandó un contingente de militares para traerlo de regreso, ¿no? Y entonces Cortés le dijo a sus hombres, voy a ir a hablar con a ver qué puedo arreglar, ¿no? A ver qué puedo hacer, ¿no? Y entonces regresó a Veracruz a convencer a esos marineros, mira, ya estoy viviendo en Tenochtitlán, ya estoy ahí. O sea, ya tengo aquí en la mano al hombre más poderoso de esta región y es un lugar inmensamente rico. Entonces, no, quédate a ayudarme y nos repartimos el botín. Y entonces los convence, ¿no? Los convence, regresan con él y cuando regresa se percata del desmadre que habían organizado sus hombres. Habían hecho una masacre inimaginable, habían hecho horrores y entonces estaba peligrando su vida, ¿no? Y entonces salieron huyendo de Tenochtitlán y es la famosa huida de Tenochtitlán o la noche triste, lo que le llamamos en México la noche triste, ¿no? Porque Cortés se supone que lloró en un ahuehuete, un árbol que existe todavía en México, hay una parte del tronco que todavía se preserva, donde lloró la derrota, pero no, esto es un poco la ficción de Bernal Díaz del Castillo, realmente salió huyendo porque peligraba la vida de él y de sus hombres, habían hecho una masacre horrible y entonces se fue a pertrechar a Tlaxcala, ¿no? A su gran aliado, los tlaxcaltecas. Y entonces él decidió que no había manera de ganarle a los aztecas más que por agua. Había que conquistarlos en el lago. Y entonces enseñó a los tlaxcaltecas a crear barcos. Así fue como conquistó Tenochtitlán. Era inevitable.
Este choque era inevitable que algún momento de la vida se hubiera dado, en algún momento de la vida se hubiera dado, que alguna cultura hubiera llegado acá. Eso era inevitable, porque la humanidad está destinada a encontrarse. Lo que pasó con la migración del Homo sapiens, en algún momento se iban a encontrar. Y este fue el encuentro. Por eso es tan importante, porque este fue el último y gran encuentro de la humanidad. Aquí se encontraron estas dos culturas y claro, chocaron chocaron muy violentamente porque no había manera de que se entendiera. ¿Cómo se iban a entender hombres que llevaban miles de años de diferencia cultural? Era imposible, era imposible. Trataron de hacerlo. Yo estoy completamente convencido que Cortés y Moctezuma fueron amigos. Y fueron amigos porque cuando Moctezuma muere, lo último que le encarga es que le cuide a sus hijos, cosa que Cortés hizo. Cortés cuida a sus hijos. Una vez que Cortés conquista Tenochtitlán, él se convierte en el Tlatoani de Tenochtitlán. Él se convierte en el rey de Tenochtitlán. Y así fue como él mandó a pedir a la corona española, porque bueno, él era además un súbdito muy devoto. Se dio cuenta que esto le quedaba demasiado grande. Él ya se dio cuenta de lo que había hecho, era demasiado. Y entonces, claro, en lugar de tener de enemigo a los paisanos que estaban en las islas de enfrente, pues, directamente fue a hablar con Felipe II, llegó a la corte de Felipe II y entonces le pidió. Y Felipe II se percató de lo que aquí estaba pasando era mucho más grande que cualquier cosa y entonces le dio el condado de Oaxaca, que el condado de Oaxaca abarcaba una tercera parte del territorio nacional, era una cosa... Y entonces Cortés se dio cuenta que no lo iba a dejar regresar, o sea, y no quería correr la suerte que había corrido Colón, ¿no? Él estaba muy sabido de lo que pasaba, ¿no? Con las traiciones a la corona y lo que pasaba con las cabezas de los que... Y entonces no quería que le corriera la suerte de Cristóbal Colón, un hombre muy inteligente, ya lo he dicho en otra ocasión, y entonces pactó con la corona, ¿no? Y entonces él pidió tres cosas básicamente para México. Lo primero pidió que todos sus hijos fueran reconocidos como legítimos y se lo concedieron, cosa que era bastante extraña porque no reconocían a los hijos de los reyes. O sea, y los hijos que estaban casados con indias taínas, que no estaban bautizadas y luego bautizadas posteriormente, en fin, fueron reconocidos todos sus hijos. Y tuvo muchísimos. El de la India taína al principio, los que tuvo con la Malinche, los que tuvo posteriormente, fue un hombre muy prolífico, ¿no? Todos sus hijos fueron reconocidos. Lo segundo que pidió es que los hijos de Moctezuma se les reconocieran sus títulos nobiliarios y los dos hijos de Moctezuma que él colocó perfectamente los hijos de Moctezuma, a una de las hijas de Isabel de Moctezuma, la casó con un noble extremeño. Hay un palacio maravilloso aquí, precioso, Isabel de Moctezuma, y luego me parece que se llamaba Pedro de Moctezuma, que también recibió títulos y tierras, y colocó muy bien a los hijos de Moctezuma, cumplió su palabra dada al Tlatoani, al último gran Tlatoani de Tenochtitlán, que era Moctezuma. Y lo tercero que pidió es que en el territorio nacional, en este territorio nuevo, en la Nueva España, porque ahora vamos a hablar por último de esto, no hubiera actos de fe. La Inquisición no quemara indígenas, porque los indígenas no podían saber nada de Dios porque lo acababan de conocer. Y le fue concedido. En este país, la Inquisición quemó tres indígenas en 300 años de historia. Bueno, y entonces sí, empezó una nueva era. Y lo que yo creo que pasó aquí es que nació España en dos partes del océano, la España vieja y la España nueva, la Nueva España. Nacieron dos territorios, España eran dos partes, estaba dividida en dos partes y en el medio había una serie de islas y aquí empezó el gran imperio que llegó a ser el Imperio Español, que fuimos nosotros también parte de ese imperio. Entonces es importante que entendamos
que hemos sido hermanos siempre, que provenimos del mismo lugar, que ambos tenemos bagajes culturales, ¿no? Que ambos tenemos historia y que en un punto nos encontramos. Nos encontramos y nos preservamos, porque también es importante destacarlo. España existe muy profundamente en México. España existe en Zacatecas, España existe en Puebla, España existe en Cholula, España existe en San Cristóbal de las Casas, España existe en todo el territorio nacional, en sus universidades, en su situación jurídica, en su cultura, el idioma que compartimos. Somos 600 o más millones de personas que hablamos español y México es el país de habla hispana más grande del planeta, donde más hispanoparlantes hay. Entonces, a través de la lengua nos hemos transmitido filosofía, arte, gastronomía, cultura, ciencia. Hemos intercambiado un montón de pensamiento y somos la misma cosa. No debemos nunca volver a recelar de nosotros, ni del... Eso del pasado siempre está acomodado, ¿no? La historia siempre se acomoda, pero la realidad es que llegó una cultura y nos absorbió, pero nos dejó preservados, porque hay muchas cosas que se preservan de la cultura mexicana, o sea, de las culturas mexicanas. La cultura maya, yo vengo de la región maya, Iztapalenque es una prueba viviente de que no destruyeron, todo lo contrario. Y existe el Popol Vuh, y existen los tratados, y existen pinturas, y hay que ir a Bonampak y ver esos frescos, y así está en todas partes, ¿no? Así está, existe vestigios de la cultura olmeca, existe vestigios de la cultura chichimeca, las grandes cabezas olmecas por todos lados, en fin, o sea, la cultura no se ha perdido, entre otras cosas porque cuando pidió Cortés que vinieran a evangelizar, pues vinieron 12 sacerdotes franciscanos y uno de ellas era Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún sabía que el único tratado de gramática que había en el mundo se había hecho por don Antonio de Lebrija de la lengua española. Y él hizo el segundo tratado de gramática del planeta, que fue sobre el náhuatl, porque él le dijo al rey: si yo voy a evangelizar a estas personas, lo primero que tengo es que entenderlas. Y entonces habló náhuatl para entenderlas. Eso no es un conquistador. Y luego la corona española hizo un cónclave para decidir si estas personas tenían alma. Y decidieron que sí. Y entonces los indígenas americanos jamás fueron esclavizados. No pasó lo mismo con los ingleses, ni los franceses, ni los alemanes, ni los belgas, ni los belgas con el Congo belga. O sea, ni los italianos, eso fue desastroso. O sea, la humanidad nunca ha conocido este choque cultural que fue muy violento al principio, pero luego fue tremendamente light en el tiempo. Bueno, yo les quise compartir esta parte de mi vida porque yo soy estas dos partes. Yo me complemento perfectamente con estas dos partes y me siento parte integral de ambas partes. No solamente de una, sino de ambas partes. Y es muy importante, primero, que nos dejemos ya de ese discurso de que, ay, los acabamos porque en este lado también hay personas que creen que nos destruyeron. No nos destruyeron, nos preservaron, nos cuidaron. Era una época violenta, estamos hablando del siglo XVI, de una época violentísima en la humanidad. Habían descubierto extraterrestres, habían llegado a otro planeta. Habían visto de repente un hombre que viene en barco, que tiene cañones, que preserva la comida en salmuera y que puede durar meses y meses en una nave. Se encuentra con gentes que no saben ni que la Tierra es redonda, ni que existe, ni nada. O sea, se encuentran con una cultura completamente opuesta a la de ellos. Retroceden 10.000 años en la historia y se encuentran con ellos mismos anterior a los tartésicos. O sea, estamos hablando de de 30.000 años de la historia. Se encuentran con seres con los que no habían visto en 30.000 años de la historia de esta región del mundo. Ya había pasado muchísimas cosas en Euroasia, ¿no? Porque en toda esta parte de Asia, de Europa, se habían intercambiado los otomanos,
los Habsburgo, sí habían hecho ahí unas mezclas y así llegaron a América, ¿no? A enriquecernos, a enriquecerse y a intercambiar. Y bueno, yo les quise dar mi punto de vista, les mando como siempre un beso, un abrazo y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por haberme escuchado.